Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en Canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. Esta noche nos acompaña el senador Carlos Antonio Lozada del partido FARC. Su nombre de pila realmente es Julián Gallo Cubillos, militó durante casi 40 años en la FARC, nacido aquí en Bogotá, firmó el acuerdo de paz, se desmovilizó, hoy hace parte del partido FARC en el Congreso de la República y aquí en Canal Capital escuchamos a todas las voces. Y con él vamos a hablar evidentemente del caso Santrich, qué piensa el partido FARC de la recaptura de Jesús Santrich, de la JEP, de la posible extradición, si así se decide en la justicia colombiana de este ex líder de la FARC, también del proceso de paz y de un episodio, Erika, que ocurrió en las últimas horas donde este senador le salvó la vida al senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático, un partido claramente antagónico, claramente con posición ideológica distinta, que ha generado toda clase de comentarios. Erika Fontalvo, buenas noches. Las paradojas de la vida, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en Opina Bogotá. Gracias por acompañarnos. A propósito de esos hechos que usted indica y de los cuales vamos a hablar con el senador Carlos Antonio Lozada, hoy la Jurisdicción Especial para la Paz, ante esas denuncias que han hecho algunos integrantes del partido FARC sobre inseguridad e inseguridad jurídica. La JEP señala a la opinión pública que continúan desarrollándose las versiones dentro del caso 001, que es el tema de los secuestros, porque esos exintegrantes de las FARC ahora del partido político señalan que como no hay esas condiciones de seguridad, Yesid, no se van a presentar a sus comparecencias. La JEP advierte que esas comparecencias son personales, indelegables y obligatorias, pero que en cualquier caso van a estudiar las razones por las cuales ellos indican que no se harían presente, que no acudirían a esas comparecencias en las fechas establecidas y que ya fueron puestas en conocimiento tanto de la Fiscalía y de la Procuraduría, precisamente por toda la tormenta política y jurídica que se ha desatado a raíz del caso de Jesús Santrich. Senador Carlos Antonio Lozada del partido FARC, bienvenido a la televisión pública de Bogotá, Canal Capital, buenas noches. Buenas noches, Jessy y Erika. Senador. Un placer estar aquí con ustedes y un saludo a todos los televidentes. Bueno, senador, Erika, hablemos del episodio de las últimas horas. ¿Qué fue lo que pasó en el Congreso de la República? Usted, han dicho muchas personas, le salvó la vida literalmente al senador José Obdulio Gaviria, con quienes ustedes discrepan todos los días en medio de nuestra democracia. ¿Qué fue lo que pasó? Usted estaba allí en el Senado, vio al senador José Obdulio Gaviria desmayarse, le brindó una atención. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, efectivamente yo estaba sentado en la curul, acaba de llegar a la comisión, estaba revisando los proyectos que íbamos a discutir cuando escuché un golpe y vi que los camarógrafos que están allí se sorprendieron y alguno dijo se cayó. Yo me paré inmediatamente y vi al senador allí en el suelo y pues inmediatamente reaccioné de ir a hacerle un masaje cardíaco porque yo sabía por una conversación que había sostenido con el senador saliendo casualmente de un programa de debate que acababa de salir de una cirugía de corazón abierto hace tal vez unos 3 meses, de manera que instintivamente reaccioné, fue a hacerle el masaje cardíaco pues como para reanimarlo. Cuando yo llegué él estaba inconsciente, le hice el masaje y afortunadamente reaccionó y bueno, ya en ese momento llegaron las otras personas, Roy que es médico y pues yo me retiré y él asumió como la tarea ya de reanimación y de llamar a la camilla, a los enfermeros y lo llevaron pues a la clínica. Una oportuna reacción sí, que fue realmente definitiva en un momento de una emergencia como esa, senador Carlos Antonio Lozada. ¿Por qué instintivamente usted dijo, esto debe ser un infarto, esto debe ser algún ataque quizá al corazón y comienza a darle ese masaje? ¿Qué vio usted que de repente lo llevó a hacer eso? No, yo creo que tal vez el antecedente que conocía de la situación, digamos, Usted médica dijo, de él. esto debe ser un infarto. Sí, yo inmediatamente me hice la idea, esto es un infarto también por el estado en que estaba y se me ocurrió pues que era lo que había que hacer, digamos, con los escasos conocimientos. Yo no soy ni médico, ni paramédico, ni puedo decir que sea pues un enfermero. Tuve unos meses de práctica de enfermería en la guerrilla, pero eso hace muchísimos años, hace más de 35 años.
pero pues digamos que fue la reacción que se me ocurrió en ese momento. Sí, mucha gente, senador Lozada, en las redes se ha mostrado a favor suya por ese gesto, por usted haberle brindado, Erika, un apoyo a otra persona, pero también no ha faltado la crítica, no ha faltado quien use pues, este episodio para profundizar la polarización, para profundizar, Erika, estos sentimientos a veces que afloran de odio. ¿Usted qué opina sobre esos mensajes que se han dado en las redes sociales, tanto de aquellos que lo apoyan y le valoran ese gesto humanitario que usted tuvo, como de aquellos que cuestionan y polarizan y critican esto? No, yo pienso que ahí lo que hay es simplemente una situación, digamos, de humanidad, ¿cierto? Uno ve caer un ser humano. En ese momento no hay tiempo para pensar ni en cálculos políticos, ni en diferencias, sino es una situación, digamos, de una persona que está necesitando y requiriendo una ayuda, y yo pienso que lo normal es que uno reaccione de esa forma, ¿cierto? Sin detenerse a pensar quién es el que está ahí en el suelo. Si uno puede hacer algo, naturalmente debe hacerlo, digamos, es como la reacción que por lo menos pienso yo que es lo normal, ¿no? Lo natural. El senador José Obdulio Gaviria, que se está recuperando en la clínica Marley de Bogotá, ha agradecido precisamente todas esas muestras. Primero la solidaridad de sus compañeros congresistas y por supuesto también de todos los colombianos, aunque no faltan también aquellos que desean el mal, pero yo creo que se dio una lección muy importante de lo que es este nuevo país, senador Lozada. En el Congreso confluyen distintas posiciones ideológicas, pero esa forma de hacer bien las cosas siempre debe ser una sola. Sí, correcto, yo pienso que obviamente en el marco y en el contexto de cómo se está dando la discusión política en este momento en el país, pues es un hecho que viene de alguna manera como a sintetizar y a ilustrar lo que debe ser, digamos, el marco de convivencia y de discusión política, no solamente en el Congreso, sino en el país, en las redes sociales. Es decir, yo creo que indudablemente este país está necesitando, digamos, un espacio de transición donde logremos como atemperar, digamos, la discusión política y las diferencias. Senador Lozada, hablemos ya, Erika, de los temas, como diríamos, duros y puros. Empecemos por el caso Santrich. Usted es el vocero del partido FARC. Hoy, con lo que ha ocurrido, con la recaptura, con el proceso que arranca ahora la Fiscalía, con lo que ocurrió en la JEP, ¿qué opinión tiene el partido FARC de lo que está aconteciendo hoy con Jesús Santrich? Y con las reuniones que se llevaron a cabo, Jessy, durante el fin de semana en el que todos los integrantes del partido estuvieron pues, debatiendo esta situación. Sí, es realmente una situación muy difícil, muy compleja para nosotros, porque de un lado hemos tenido, digamos, que agregar al problema ya difícil de la reincorporación socioeconómica este tema de la inseguridad jurídica. Nosotros desde el primer momento denunciamos, digamos, que en el caso de Jesús Santrich veíamos, digamos, unos procedimientos que no eran claros, que era un montaje. Hoy en día hemos sabido ya, digamos, entre otras cosas por aseveraciones del propio fiscal Néstor Humberto Martínez, que esas pruebas, esos videos, ese entrampamiento, que es una figura que entre otras cosas no existe legalmente en Colombia, tal vez en Estados Unidos sí, pero no en Colombia, fue hecho por unidades de la DEA que están operando ilegalmente en Colombia. Y se deduce también del fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz que le concedió el derecho de no extradición, que de alguna manera hubo funcionarios de la Fiscalía cooperando con esas unidades de la DEA también por fuera de la legalidad. Entonces, todo eso ha reforzado, digamos, la idea de que realmente hay una conspiración desde la Embajada de los Estados Unidos y, en este caso, con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para atravesar, digamos, obstáculos al proceso de paz, cosa que es sumamente grave y que seguramente en la medida en que esto se esclarezca, pues habrá que llamar a que asuman la responsabilidad penal, si existiera, de todos aquellos que han estado haciendo parte, digamos, de esa conspiración contra el acuerdo de paz. Senador Lozada, ¿cómo valora usted, ya que lo menciona, la actuación del hoy exfiscal Néstor Humberto Martínez, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ahora se ha venido a saber que nunca entregó, porque decía él que no la tenía, pero muchos medios de comunicación sí la recibieron,
la información de un video, el contenido de ese video, ya con audio, video completo de 7 minutos, que la JEP dijo, nunca lo analizamos, nunca lo consideramos, porque a pesar de que se solicitaron todas las pruebas, no las entregaron. Claro, es que por eso decimos nosotros que hay digamos, una serie de irregularidades y de procedimientos ilegales en todo esto. El ocultamiento de pruebas es un delito en Colombia también. Entonces uno dice, bueno, ya hubo un primer fallo de la jurisdicción especial, de la sala de revisión, ahora va a ir a segunda instancia la apelación que hace la Procuraduría y esperamos que este nuevo proceso que se ha intentado abrirle ya con la justicia colombiana, pues también se caiga, porque es que no se puede construir un supuesto proceso legal sobre ilegalidades. De manera que nosotros no tenemos dudas de que ese proceso se tendrá que caer y estamos esperando que la Corte Suprema se pronuncie frente a la recusación que se hizo de la fiscal que iba, digamos, de alguna manera a legitimar este nuevo proceso que se le quiere abrir a Jesús Santriz. Sí, senador Lozada, usted hizo parte del equipo Erika negociador en La Habana. Usted, de alguna manera, contribuyó a la estructura jurídica que quedó acordada y lo que pasaría con los delitos que se cometiesen, ¿no?, por parte de los integrantes de la FARC después del 1 de diciembre del 2016, que fue cuando ocurrió la firma, Erika, del acuerdo de paz en el Teatro Colón aquí en Bogotá. Si Jesús Santriz, si se llega a comprobar, se llega a demostrar jurídicamente por la justicia en Colombia que él evidentemente incurrió en el delito de narcotráfico después del 1 de diciembre del 2016, ustedes como partido FARC no estarían de acuerdo con que la justicia actuara en contra de él, porque así quedó acordado. Con Jesús Santriz y cualquier integrante del partido que delinca después de esa fecha, pues tendrá que vérsela con la justicia. Y bueno, eso nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda ni ningún reparo. Pero que se surtan, digamos, todos los procesos, ¿cierto? El debido proceso, que se le respete el derecho a los guerrilleros, que abriga a todos los ciudadanos del mundo, que es, ¿cierto?, el de ser considerados inocentes mientras no se les demuestre lo contrario, mientras no sean rendidos en juicio. Pero es que aquí se ha condenado a Jesús Santriz a priori, todo el mundo lo considera, bueno, no todo el mundo, pero sí sectores, ¿cierto?, muy poderosos de este país, y vienen exigiendo que se le extradite sin que se haya surtido, digamos, ningún proceso jurídico. Entonces, nosotros, desde luego que si a él o a cualquier otro integrante del partido se le comprueban delitos, ¿cierto?, si es vencido en un juicio cometidos después del 1 de diciembre, pues que responda ante la justicia. Es que nosotros no estamos por encima de la ley, no, eso no lo entendería, digamos, nadie, y estoy seguro que el Estado colombiano no hubiese pactado un acuerdo que nos cobijara, digamos, de impunidad de la firma del acuerdo hacia adelante. Nosotros somos sujetos de la jurisdicción especial con los delitos que hayan sido cometidos en el marco y en el contexto del conflicto armado, de ahí hacia atrás. Esa es la realidad, y eso, por supuesto, lo respetamos y nos acogemos a eso que nosotros mismos ayudamos a construir. Senador Lozada, ¿usted cree en la inocencia de Jesús Santrich? Creo en la inocencia de Jesús Santriz. ¿Por qué? Completamente. Porque es un hombre que ha estado dedicado durante muchos años a la actividad revolucionaria en las filas nuestras. Jesús Santriz ha sido dedicado toda su vida, digamos, al proceso revolucionario, y no encaja, digamos, no hay un hecho que nos pueda decir a nosotros que Jesús Santriz hubiese estado dedicado a actividades ilícitas. Eso entonces, tendrían que demostrarnos a nosotros. Entonces, ¿qué lectura le da a esas declaraciones de Marlon Marín, quien es el principal testigo en este caso, testigo protegido, entre otras cosas, del gobierno de Estados Unidos? Eso, comienzo por eso último, es un testigo protegido de los Estados Unidos que viene conspirando, digamos, por lo menos su embajada aquí en Colombia, en cabeza del embajador, buscando atravesarse en el acuerdo de paz, además de manera incomprensible, porque es que este embajador se reunió con nosotros en La Habana mucho antes de firmar el acuerdo de paz. Esa es una realidad, eso nadie, hasta ahora nosotros, es la primera vez que públicamente yo aseguro que este señor embajador fue y se reunió con nosotros en la primera reunión que sostuvimos con, en ese momento, el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para el proceso, Bernie Aronson. Luego, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó, para nosotros incomprensible,
pero terminamos aceptándolo porque esa fue la postura del gobierno, de los 3 delegados del gobierno que nombró para construir el sistema integral de verdad y justicia y reparación, que incluye la jurisdicción especial, incluyó a un delegado del Departamento de Estado. Entonces uno dice, bueno, si ellos participaron también en la construcción del acuerdo, ¿por qué ahora van a tratar, digamos, de atravesarse en la implementación del acuerdo que tuvo la bendición en ese momento del Departamento de Estado? ¿Qué le dijo Kevin Whitaker en esa reunión? ¿Qué les dijo? Lo primero que nos dijo, mira, esto es una reunión secreta. Si algún día se sabe que esta reunión se dio, nosotros vamos a negar que esta reunión se haya dado. Bueno, nosotros hasta el día de hoy hemos mantenido esa reserva por prudencia. Pero nos parece extraño que este mismo embajador, William Whitaker, que está entre otras cosas a punto de irse, salga ahora, ¿cierto?, a tratar, digamos, de avalar con sus entrampamientos y sus montajes el ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos, porque detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? No es el tema de la extradición, el gobierno nacional y fundamentalmente el senador Uribe y la bancada del Centro Democrático saben que lo que aquí se está discutiendo no es si hay o no extradición, es que en el acuerdo los únicos que estamos protegidos de alguna manera de la extradición, pero de los delitos cometidos del 1 de diciembre de 2016 hacia atrás, somos los exguerrilleros de las FARC, absolutamente nadie más. Entonces, ¿por qué van a decir ahora que es que el acuerdo prohíbe extraditar? No, ellos necesitan el garrote de la extradición contra todo el mundo porque de alguna manera saben que con esa figura pueden chantajear a los que más los atemorizan a ellos, que son los denominados terceros, que entre otras cosas hoy la Fiscalía General de la Nación entrega un primer informe donde dice que después de avalar más de 16.000 compulsas de copias, ha logrado establecer la vinculación directa de más de 3.000 de los denominados terceros, 2.000 funcionarios civiles del Estado y algo más de 1.500, 1.700 funcionarios, digamos, de la fuerza pública. De manera que comienza a develarse que realmente en el conflicto hubo múltiples responsabilidades y entonces lo que necesita Uribe Vélez es que, igual que hizo con el proceso de justicia y paz, que fue extraditar la verdad, cuando los paramilitares, en ese acuerdo, en esa negociación que hicieron de yo con yo, acosados fundamentalmente por el movimiento de víctimas, empezaron a exigir que se diera verdad en ese proceso, ese sí de impunidad, inmediatamente él los cogió y los envió a los Estados Unidos. Eso es realmente lo que está en la discusión en este momento. Pero senador, ¿usted qué piensa de los audios donde se escucha a Santrich, Erika, hablar con claridad de este tema? Y también de Marlon Marín, más allá de ser un testigo protegido de los Estados Unidos, pues el sobrino de Iván Márquez, que era jefe de las FARC, pues está inculpando a Jesús Santrich. Es decir, ahí hay dos pruebas que se tendrán que valorar obviamente por parte de la justicia. Pero, ¿qué piensa usted de los audios que se han conocido y qué piensa usted, senador Lozada, que sea un sobrino de Iván Márquez uno de los testigos en contra de Jesús Santrich? No, primero yo no conocí a Marlon, afortunadamente, no tuve la posibilidad de conocerlo, pero lo que he escuchado, yo después, digamos, del acontecimiento de la detención de Santrich, es que es una persona vividor, ponerlo en esos términos, de esta gente que le gusta buscar dinero fácil. Más allá de eso yo no puedo precisar, digamos, la relación que él tuviera con Iván, con su tío, con Santrich. Pues ante los videos uno dice, bueno, ahí hay un video, serán los jueces los que tendrán que determinar, porque en ningún momento uno puede deducir de ese video que lo que se está negociando son toneladas de coca, que se está negociando un embarque. Eso lo tendrán que determinar los jueces. Sí. Nosotros podemos testificar por más de 25 años que conocemos a Jesús Santrich de su militancia en las filas de la FARC. Por eso podemos nosotros responder, ¿cierto? Y certificar, digamos, de su conducta como revolucionario integral. Lo otro tendrán que
demostrarlo los jueces. Sí. Esa es la situación. Erika, también quisiera preguntarle al senador Lozada por la carta de Iván Márquez de los últimos días, donde él dice y califica de grave error, dice Iván Márquez, haber entregado las armas. ¿Usted comparte esa declaración de Iván Márquez? Me parece muy desafortunada, muy equivocadas. Me parece que está desconociendo, digamos, las realidades. Primero, Iván Márquez fue el jefe de la delegación negociadora. Hemos oído versiones que dicen, no, es que el acuerdo se negoció por partes, y entonces lo del cese al fuego y la dejación de las armas lo negoció fue la subcomisión técnica en cabeza de Carlos Antonio. Y uno dice, hombre, en el secretariado de la FARC, es más, en el Estado Mayor de la FARC no se tomaban decisiones individuales. Iván Márquez conoció la totalidad de los acuerdos. Es más, el último cronograma de dejación de armas es él quien lo decide en unas reuniones que se hicieron discutiendo el tema del cronograma. Uno dice, hombre, Iván Márquez decir que fue un gran error lo que se negoció, pues primero es inconsecuente con su papel jugado, digamos, en el proceso de negociación. Y segundo es desconocer una realidad, y es que sin dejación de armas, pues no había habido acuerdo de paz. Esa es una realidad, no había habido acuerdo de paz. Como no hubiese habido acuerdo de paz sin participación política. Digamos que tanto el Estado como nosotros teníamos unas líneas rojas. Uno de los pulsos más duros que desarrollamos, además del tema de la jurisdicción especial, fue el tema de la participación política. Y entonces se nos decía, no, ustedes no van a participar, si acaso que nombren otros que no estuvieron en el conflicto. Y dije, pero es que precisamente la negociación es para que quienes nos alzamos en armas, porque no teníamos posibilidad de participación política, pues lleguemos a esa participación. Entonces es lo mismo, pues no hubiese habido acuerdo si nosotros decimos, no, pero vamos a dejar aquí las armas. Esa discusión se dio allá. Yo recuerdo que un poco, para resumirla, la posición del gobierno era, ustedes olvídense de que va a haber un acuerdo con ustedes apuntándole al Estado para que tengamos que cumplir. Eso no se va a dar en la sociedad colombiana. Entonces, yo digo que es una declaración muy desafortunada y que está puesta, digamos, por fuera de la realidad política que hay en Colombia en ese momento y mucho más en este momento. Uno se puede preguntar, senador Carlos Antonio Lozada, ustedes que están aquí, que están poniendo la cara, que están evidentemente afrontando todas las realidades que vienen de las dificultades de la reincorporación socioeconómica, de los temas relacionados con la inseguridad jurídica, que a Iván Márquez le ha faltado compromiso con la paz, con la misma palabra empeñada en ese acuerdo firmado. Pues hombre, yo digo que mire, uno es dueño de sus propios miedos. Yo entiendo que por las razones que sea, porque siente inseguridad, temor, lo que sea, eso es incuestionable, digamos, ¿cierto? Es una actitud personal, pues que él decida apartarse. Pero lo que sí no puede hacer uno es sacar ese tipo de cartas, ¿cierto?, que envían un pésimo mensaje político tanto hacia el país como internamente. Entonces, si él decide apartarse, está bien, señor, ¿cierto? Pues hágase a un lado. Pero es que uno tiene unas responsabilidades ante la sociedad. Nosotros firmamos un acuerdo de paz y de ahí se derivan unos compromisos y está de por medio la vida de mucha gente. Es decir, nosotros estamos tratando de cerrar un conflicto de más de 50 años. Entonces uno, por su temor personal, no puede jugar con eso. Me parece que es una gran irresponsabilidad lo que está haciendo Iván Márquez sacando ese tipo de pronunciamientos. Erika, percibo al senador Lozada dolido con Iván Márquez, lo percibo muy incómodo, muy molesto. Es que sabe qué pasa, Yesid, y yo creo que es una preocupación que nos debe asistir a todos los colombianos. Ese tipo de mensajes son devastadores para la guerrillerada, es decir, para todos esos excombatientes, mujeres y hombres que están en los distintos espacios territoriales de reincorporación, que la persona que firmó el acuerdo, que lideró esa delegación, en este momento esté diciendo que es un fracaso, que fue un fracaso entregar las armas. Por eso le quiero preguntar, ¿están divididas las FARC? No, nosotros nos mantenemos unificados en torno a las decisiones que hemos tomado de manera colectiva en la Dirección Nacional. Hay algunos excomandantes que han decidido hacerse a un lado del acuerdo. Nosotros hemos dicho, comprendemos esa situación, pero lo que definió la última conferencia nacional guerrillera fue unánimemente, ahí estaba Márquez, ahí estaban todos los comandantes que habían ido separando, participaron de esa conferencia.
Entonces, si ellos decidieron hacerse a un lado, bueno, está bien, no hay problema, ¿cierto? Pero lo que sí no se puede es negar que ellos participaron en esa decisión. Y posteriormente, esa decisión fue ratificada por el Congreso Constitutivo del partido. Y ahí también estuvieron ellos. Y las decisiones salieron por unanimidad. Entonces, digamos que es lo que nosotros no comprendemos en este momento, porque históricamente la FARC siempre ha sido una organización sumamente vertical, disciplinada en torno a las decisiones de la dirección. Entonces, un poco más que dolido es como decir, hombre, hay que ser consecuente con los principios que históricamente construyeron los fundadores de la FARC y que nosotros estamos obligados a continuar de alguna manera, sobre todo en este proceso de tránsito tan complejo y tan difícil de ser una organización político-militar a un partido legal. Ese es como el... Ahora, ¿usted teme que estos mensajes de Iván Márquez calen en las regiones del país, Erika, donde hay disidencias de las FARC y que terminen dinamitando el acuerdo de La Habana y que quienes estén promoviendo este mal camino para el proceso de paz pues sean los mismos líderes de las FARC? ¿No teme usted que estos mensajes de Iván Márquez calen dentro de muchos combatientes? No. Seguramente, digamos, hay gente que las condiciones que se están presentando, sobre todo por el retraso en todo el proceso de la reincorporación socioeconómica, algunos combatientes, ¿cierto?, puedan terminar dejándose, digamos, llevar a caminos equivocados, pero yo sí quiero decir claramente de que ese riesgo de que de manera masiva se vaya a presentar, estoy seguro que no. Esta mañana recibíamos nosotros una nota periodística que se las voy a hacer llegar de un medio regional del Caquetá, donde hacen una nota muy bonita, muy significativa de cómo se está trabajando colectivamente, en ese caso particular, en un espacio en el Caquetá, y de alguna manera exguerrilleros y exguerrilleras de base respondiéndole a Iván Márquez y diciéndoles ellos de manera autónoma, miren, nosotros firmamos un acuerdo, estamos convencidos que este camino no vamos a regresar a la guerra. Eso tiene más significación que lo digan ellos y no que lo diga uno finalmente como dirigente. Entonces nosotros sabemos, digamos, de que indudablemente hay mucha incertidumbre, que hay, si se quiere, desesperanza. Mucha gente nuestra, por el tema de la reincorporación socioeconómica, por lo que ha sucedido con Santrich, por la inseguridad jurídica, pero no hay, digamos, dudas en cuanto a la justeza de lo que firmamos, de lo que estamos haciendo y de que el camino que tenemos que seguir transitando es el de abrirle un margen de posibilidades a la implementación en la medida en que cada vez sectores mayoritarios de la población entiendan la necesidad de implementar ese acuerdo, que no es para las FARC, que no es para los guerrilleros de la FARC, que este es un acuerdo para el país. Yo decía en estos días, ¿a quién le puede parecer negativo que se haga una reforma rural integral que permita que los campesinos que no tienen tierra en Colombia tengan tierra, que se incorporen esas tierras al proceso productivo de comida? Nosotros somos un país que podemos ser más que autosuficientes en la producción de comida. Bueno, esa es una de las bondades del acuerdo. Bueno, implementemos eso, entre otras cosas porque estaríamos garantizando por ese camino de la reforma rural integral y de la sustitución voluntaria de cultivos, acabar con un problema gravísimo que tiene la sociedad colombiana, que no son los cultivos. Claro que así se expresa el fenómeno, pero aquí cuando hablamos del tema de los cultivos, se nos olvida que ese es apenas el eslabón más débil, el primario de una cadena de narcotráfico que implica inmensos volúmenes de dinero, de recursos, que van a parar a donde, pues a los bancos. ¿Dónde se lava ese dinero? Es en los bancos. La ministra hablando de estos temas, la ministra de Justicia, decía en estos días, no, es que hay muchos cultivos porque las FARC no entregaron rutas. Yo en Twitter le respondí a la ministra, mire ministra, si usted de verdad quiere saber de las rutas de narcotráfico, pregúntele a los altos mandos de la fuerza pública, porque es que ellos controlan el espacio aéreo, controlan los mares, controlan los ríos, que es por donde se mueve porque esos cultivos en qué se convierten, pues en toneladas y toneladas y toneladas de coca, ¿por dónde pasan? Porque la fuerza pública, que tenemos la fuerza, proporcionalmente hablando, la fuerza pública más grande del continente, no ve nada? ¿No les parece a ustedes extraño eso?
¿Y en qué bancos, por dónde se mueven esas fortunas? En Estados Unidos, esos kilos de coca que van de aquí para allá no se convierten en millones y millones de dólares cuando esa droga sale al menudeo. Entonces uno dice, aquí estamos planteando mal ese tema entre otras cosas, del narcotráfico. Senador Carlos Antonio Lozada, habla usted de las certezas de la guerrillerada, de los excombatientes en las distintas zonas del país. ¿Y cuál es el sentimiento en torno a lo que está pasando frente al asesinato de muchos de estos hombres que han venido trabajando recientemente? Saavedra en el Valle del Cauca, que estaba adelantando unos proyectos productivos. Usted revelaba una cifra, sin lugar a dudas, devastadora: 114 excombatientes. Adicionalmente hay alrededor de 30 o 31 familiares también asesinados. ¿Cuáles son realmente las consideraciones que hacen en torno a la seguridad de los exintegrantes de las FARC? Bueno, nosotros en la evaluación que hemos hecho en el transcurso de estos días, nos dimos a la tarea de iniciar, digamos, una gira en compañía de la segunda misión de Naciones Unidas por los espacios territoriales para hablar directamente con la militancia, recoger obviamente esas preocupaciones, pero más allá de eso, le hemos estado planteando al gobierno la necesidad de una reunión directa con el presidente de la República para analizar ese tema. Es que el problema es gravísimo, esto que sucede con los exguerrilleros, ya sumando exguerrilleros y familiares cerca de 150, pero eso tiene todavía una cara mucho más dramática y son los más de 500 líderes sociales. Estamos hablando de colombianos, de gente sencilla, de gente del común, fundamentalmente de los territorios históricamente olvidados, y en el acuerdo también se contemplan las garantías necesarias para esos líderes sociales, porque esos son expresiones de esa problemática endémica que tiene la sociedad colombiana en términos de no lograr construir Estado. Digamos, para nosotros la base estructural que genera ese fenómeno de la violencia recurrente y que se expresa de múltiples formas en los territorios es la ausencia de Estado. El Estado colombiano se ha cuidado muy bien de no construir Estado en las regiones. Necesita como que ese abandono en las regiones para poderse sostener, digamos, el régimen político colombiano. Por eso nosotros cuando construíamos este tema del fin del conflicto, relacionado pues con la dejación de las armas y las garantías de seguridad, decíamos, mire, finalmente el acuerdo de paz con las FARC tiene que llevar a la posibilidad de que el Estado tenga el monopolio de las armas y de la fuerza, que el Estado tenga el monopolio y el control de la justicia, del territorio, de la hacienda pública, porque es que en los territorios una cosa es Bogotá y las grandes ciudades y otra cosa son esos territorios donde existen ejércitos privados que ejercen un poder. Nosotros lo ejercimos por más de 50 años, donde se cobran impuestos, todo el mundo cobra impuestos, nosotros lo hicimos, donde todo el mundo hace justicia por su propia mano. Entonces decimos, el cierre del conflicto tiene que llevarnos a hacer por primera vez la posibilidad de un Estado nacional. Pero el Estado nunca llegó. Pero el Estado nunca ha llegado, nunca ha llegado. Entonces decimos, ese paso está por dar. Entonces el problema de la seguridad, tanto de los exguerrilleros como de los líderes sociales, no se soluciona con carros blindados y programas como el de la Unidad Nacional de Protección. Eso ayuda, pero eso es el último recurso, la última medida. Tenemos entre todos que hacer un esfuerzo de lograr que se genere ese desarrollo y ese Estado hecho educación, salud, vía, reforma agraria, crédito, asistencia en los territorios, que incorporemos esos territorios a la vida nacional. Esa es la única forma de acabar con esos fenómenos. Senador Lozada, muchas personas los cuestionan a ustedes porque dicen, bueno, ¿y la FARC cuándo, Erika, van a pagar por lo que hicieron? Ya llevamos un muy buen tiempo después del acuerdo de La Habana y todavía no hemos visto que estén reparando a las víctimas, en dónde está la plata de las FARC para las víctimas, qué pasó con la reparación. Y es gente que apoyó la paz, senador Lozada, es gente que apoyó la paz y que cuestiona y pregunta por eso, porque quiere ver que también las FARC cumplan lo acordado. ¿Cuándo veremos eso? No, a ver, vamos por partes. El tema de los bienes y de la plata de las FARC. Nosotros hicimos un compromiso de entregar un listado de bienes
efectivamente ese listado se entregó, entre otras cosas, ridiculizado después por Néstor Humberto Martínez. Y hasta ahora, hace un año, Pastor Alape, que es el integrante de la dirección de FARC, encargado, digamos, de manejar este tema, estableció, digamos, o pidió un recurso de amparo, porque esos bienes que fueron puestos a disposición del Estado están ahí. Nadie les ha puesto mano, digamos. Los ganados, por ejemplo, yo supongo que hoy en día ya ese ganado no debe existir, y no es por mala fe de las FARC, por eso pusimos, previendo lo que iba a suceder, porque conocemos este Estado, lo combatimos durante más de 50 años, digamos, eso se va a perder, nadie va a ir a recoger ese ganado, y efectivamente ese ganado quedó en esas propiedades, y yo no sé si eso hoy en día exista o no, pero igual sucede con las fincas. Se entregaron las fincas, después uno escuchaba por ahí que decían, pero esas fincas no tienen escrituras. Cuando la gente dice, uno dice, definitivamente el Estado colombiano, las élites de este país no saben en qué país viven. Es que más del 60% de las propiedades rurales en Colombia no tienen títulos, esa es la realidad. ¿Y por qué no van a reclamar títulos a nosotros que vivíamos en la ilegalidad? Pregunten ustedes por la titulación, digamos, de la tierra en Colombia y se van a dar cuenta que es alarmante. Más del 60% no tiene títulos. Entonces, pero a nosotros nos quieren que les entreguemos certificados de tradición y escrituras cuando saben que todas esas propiedades nuestras quedaban en baldíos. Es que nosotros vivíamos, eran esos territorios donde no existen, digamos, las escrituras, donde los negocios se hacen de palabra. Eso para dar un ejemplo, pero sí, igualmente se ha entregado oro, bueno, ahí está el inventario de lo que se entregó. El resto son sofismas de Néstor Humberto Martínez. Yo pienso que saliendo ya este señor tan nefasto para el país, de la Fiscalía van a comenzar a surgir las realidades, como lo que nos está informando en el día de hoy el fiscal ad hoc que se nombró para el caso de Odebrecht, que efectivamente desde la Fiscalía se venían obstruyendo las investigaciones del caso de Odebrecht. Lo mismo va a suceder seguramente con el caso de los escándalos que este señor hacía con los bienes de las FARC. Eso se va a desinflar, no tenemos ninguna duda, porque en esto nosotros le jugamos limpio al país, entregamos la totalidad de los bienes. Que el Estado no les ponga mano, eso ya no es un problema nuestro, eso le corresponde al Estado que recibió, digamos, el listado. En el tema de la reparación, la Jurisdicción Especial lleva un año funcionando, sí, un año, y está en el proceso de organización y de recepción de los informes que le tenía que entregar la Fiscalía, la Procuraduría, es decir, los entes de investigación, pero también las organizaciones de víctimas. Nosotros hemos estado acudiendo a las audiencias, en el caso, el caso 001, que hace relación a retenciones ilegales, y tendrá que iniciarse todo el proceso de contrastación de esos informes. Agotado eso, pues seguramente saldrá la decisión de la JEP y dirá, bueno, aquí hay unas sanciones que le corresponden a la dirección de la FARC, o a fulano, a sutano, la decisión que tome la JEP. Entonces no le podemos pedir que en un año a una jurisdicción que entre otras cosas viene siendo sometida a ataques permanentes, que en un año pueda sacar conclusiones, cuando realmente donde ha habido impunidad siempre es en la justicia ordinaria. La Fiscalía General de la Nación en este momento es de las instituciones del Estado, tal vez la que tiene uno de los presupuestos, después del Ministerio de Defensa, más grandes, la mayor cantidad, después del Ministerio de Defensa, de funcionarios, y los niveles de impunidad en Colombia en la justicia ordinaria están por encima del 95%. Por encima del 95%. La única posibilidad de que los delitos que se cometieron en el conflicto por parte de todos los intervinientes no queden en la impunidad es precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque a la gente se le ha dicho, no es que van a quedar en la impunidad, es exactamente lo contrario. Esa justicia lo que garantiza es que la impunidad tradicional que ha habido en Colombia no se dé. ¿Y por qué no se va a dar? Porque para cerrar un conflicto de más de medio siglo, poner a investigar caso por caso es un imposible. Haciendo cálculos, cuando estábamos construyendo el acuerdo, decíamos, si la justicia primero es imposible documentar todos los casos de delitos que se han cometido durante 50 años en el marco del conflicto, nos tardaríamos, no sé, 500, 600, 700 años instrumentando, digamos, todos esos procesos. Entonces la justicia transicional lo que ha hecho en el cierre de los conflictos es coger los delitos más graves, no de la legislación colombiana, es que aquí ha faltado mucha pedagogía de los acuerdos, sino a la luz del derecho internacional, es que las guerras están reguladas en el mundo, y coger, cierto, los casos
digamos, de los delitos más graves del derecho internacional humanitario, que es el que regula las confrontaciones, y decir, aquí se cometieron estos delitos. Una forma de reparar a las víctimas, nosotros hemos comenzado ya a hacer todo un proceso de reconocimiento temprano de responsabilidades, que es una primera etapa, pero dejemos que la jurisdicción trabaje. Ojalá, entre otras cosas, rápidamente salgamos de este tema de que quedó ahí pendiente de las objeciones a la ley estatutaria y permitamos que opere, y seguramente en un lapso de tiempo relativamente corto la jurisdicción va a poder decir, mire, aquí hay unas responsabilidades que le competen a las FARC, unas que le competen al Estado, una que le competen a los terceros, y van a pagar estas sanciones. Y pasamos de una vez esta página del conflicto. De lo contrario, es embarcarnos aquí en una discusión interminable, prolongando, digamos, una situación de polarización y de discusión que no va a permitir que el país, cerrando el conflicto armado, pueda entrar a solucionar los problemas estructurales que tiene esta sociedad. Mire, habla usted de la JEP y el presidente Iván Duque ha venido adelantando unas reuniones con sectores políticos del país, hay que decirlo, no con la oposición, para plantear una serie de reformas a asuntos relacionados con justicia y con paz. Hay muchos sectores que advierten ya incluso de la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno ha dicho, mire, no la estamos considerando, pero ahí ha quedado la propuesta, por lo menos por parte del partido de gobierno, que es el Centro Democrático, y se habla de que se podría reformar una serie de temas, entre ellos precisamente la extradición e incluso meterle mano a la JEP. ¿Ustedes cómo valoran esa situación? ¿Qué podría pasar si efectivamente avanza ese escenario y la JEP comienza a tener un desmonte de sus competencias, por ejemplo? No, pues es que eso sería acabar el acuerdo, digamos, acabar el acuerdo. Yo lo que pienso es que el presidente Iván Duque está desperdiciando una oportunidad histórica, que desafortunadamente no es solo una oportunidad para él como persona, que ya sería importante, sino una oportunidad histórica para la nación. Ahí radica la gravedad de las decisiones erradas a que lo están induciendo. A mí me parece que él, siendo un hombre joven, o quizás por ser un hombre joven... ¿Quién lo induce? Indudablemente la bancada del Centro Democrático, que tiene una cabeza visible, que es Álvaro Uribe Vélez. Lo está llevando por un camino que busca, primero, mantener un estado de cosas que después de la firma del acuerdo es insostenible. Eso es lo que tiene que entender este sector que se opone a la paz. Colombia no puede, después de la firma de los acuerdos de La Habana, seguir siendo la sociedad que ha sido inequitativa, antidemocrática, excluyente, con un régimen político que se empeña, digamos, en mantener la violencia como su forma, digamos, de garantizar su permanencia. Eso se viene ya de alguna manera desboronando, están surgiendo otras realidades políticas. Pero Uribe Vélez y el sector latifundista que él representa en sus intereses, primero no quieren avanzar, digamos, hacia la necesidad del cierre del conflicto, entre otras cosas, para aflojar esa tierra de las manos de esos latifundistas y vincularla al desarrollo económico del país. Pero también para permitir que podamos pasar la página, pero respondiendo cada uno por las decisiones que tomó en el marco del conflicto. Entonces, nos parece que todo este escándalo que se ha armado en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que busca realmente es impedir que se conozca la verdad. Por eso nosotros decimos, se equivoca el presidente si se deja llevar por ese camino. Él todavía está a tiempo, es lo que nosotros consideramos, lleva apenas, bueno, ya 9 meses de gobierno, ya es hora de que comenzaran a gobernar, porque uno se pone a ver y uno dice, hombre, la bancada del Centro Democrático, la ve uno actuar ahí en el Senado y en la Cámara como si fueran la oposición, es decir, atravesando dificultades al gobierno, es decir, allí no se están presentando proyectos que vayan dirigidos a acabar la inequidad, que vayan dirigidos a mejorar la educación, la salud, a presentar un plan de desarrollo que sirva de hoja de ruta para sacar el país adelante, sino es todo dirigido a sabotear, a impedir la paz. Uno dice, es una ceguera lo que está cometiendo esta gente. Es decir, por lo que le escuchamos, ¿para usted la paz va bien, va mal? Pues yo digo que la paz está en este momento en un escenario de disputa en el que uno puede decir que sí, afortunadamente cada vez van siendo mayoritarios los sectores
no solamente políticos, sino sociales, incluso económicos. Yo creo que empieza uno a escuchar ya preocupación de los empresarios de decir el país no puede seguir en esta discusión, el país tiene que avanzar. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar discutiendo que si los del sí, que si los del no? Que la polarización está afectando la economía. Antes de irnos, senador Lozada, ¿qué cree que va a pasar en la Corte con las objeciones? No, indudablemente la Corte va a fallar en que esto se hundieron definitivamente, porque hay jurisprudencia ya en ese sentido, en lo relativo, digamos, técnicamente al quórum decisorio, ¿cierto?, de mayorías calificadas, cuando las curules que no están ocupadas no se pueden reemplazar. Digamos que nosotros no tenemos dudas de que ese fallo va a ser favorable a que se hundan las objeciones. Sí, Erika, siempre le decimos a él Carlos Antonio Lozada, y usted sí sabe que ese no es el nombre de él. Sí, claro. Pero se llama Julián Gallo Cubillos y nació en Bogotá. Senador Lozada, este nombre de Carlos Antonio Lozada, ¿de dónde lo toma usted? Usted pues no se le conoce como el senador Gallo. Nunca yo he escuchado que digan el senador Gallo en el Congreso de la República. Hay gente que se refiere a Julián Gallo y queda así alguien, bueno, ese será un ¿Quién nuevo es congresista? ese no, nuevo es Carlos congresista? Antonio Lozada. ¿De dónde viene esa historia de su nombre? Es que es bueno saberlo, Erika, porque la sociedad colombiana está acostumbrándose, digámoslo de alguna manera, a ver a quienes fueron los líderes de la FARC hoy en día ejerciendo la política. Pero yo creo que a usted le gusta que le digan Carlos Antonio Lozada, ya no responde cuando le gritan, señor Gallo. Por eso, ¿de dónde viene esa historia? Bueno, no, cuando yo me fui para la guerrilla, tenía 17 años, estaba muy joven, y tenía un amigo del barrio, de la cuadra donde vivía, que éramos muy cercanos, digamos. Es una de las pocas personas que yo le comento que me voy para la guerrilla. Y en un momento determinado él me preguntó, ¿y qué nombre se va a poner allá? Ya sabíamos pues que uno tenía que cambiarse el nombre. Y le dije, no, yo no he pensado. Entonces él me dijo, bueno, pero ¿cómo que no? Pues póngase el mío, que yo quiero ver mi nombre en letras de molde. Y así pasó. Me puse ¿Qué barrio de Bogotá en esa época? En Ciudad Berna. Ciudad Berna. Sí. ¿Eso es localidad? Eso es San Cristóbal, creo yo, sur. San Cristóbal Sur. Sí, San Cristóbal Sur. Suroriente de Bogotá. Y todavía existe por ahí el señor Carlos Antonio Lozada, el inspirador del nombre de este senador. ¿Se ha vuelto a encontrar con él? Sí. Recién llegué a Bogotá hace 2 años y el año pasado también estuvimos el día de mi cumpleaños casualmente. ¿Y se va a cambiar el nombre? ¿Va a tomar un nombre? Pues estoy considerando esa opción. No, cuando recién llegué dije, no, me voy a retomar otra vez mi nombre. Sobre todo porque dije, pues fue el nombre que me pusieron los viejos y mi mamá todavía está viva. Y dije, pues, para no desairarla con el nombre sí que le me dice escogió. Julián. Ella sí me dice Julián, por supuesto. Pero no, eso es un esfuerzo imposible. Ya uno 40 ¿Usted años... no responde al nombre de senador Gallo? Difícilmente. ¿Cómo lo llaman en el Congreso cuando...? No, sí me dan el nombre propio, Julián Gallo, pero es en el único escenario. En el resto, en los medios, claro, los el senador Lozada. todo el mundo es Lozada. Bueno, el senador Lozada, que es el vocero del partido FARC, aquí en Canal Capital, donde escuchamos todas las voces y tocamos todos los temas. Senador Lozada, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital. Buenas noches. Muy amable. Erika, se nos acabó el tiempo. Sí, señor. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Mañana, nuevamente, los esperamos aquí en Opina Bogotá, 8:30 p.m., para discutir y debatir los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches. Gracias.